¿Qué onda? ¿Cómo va? Al fin vamos a hablar de este tema. Si solés escuchar este podcast, voy a decir algo que repito mucho. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en esto. Siento que siempre se termina tocando esta cuestión, por eso lo termino diciendo, pero hoy voy a ir a fondo en esto en particular. Y es que vivimos en una roca flotante, pero necesito que lo imaginemos de verdad. O sea, es importante visualizarlo lo más posible porque es demasiado increíble. Vivimos en una roca flotante en el medio de un universo infinito, según creemos, que se expande además, o sea, como es infinito y se expande, y nos calienta una bola de fuego que está extremadamente lejos, que si llegara a pasar algo que por lo que se apague, explote o lo que sea, se acabó. It's over. It's over for us. Si cualquier meteorito que nos pasa alrededor nos tocara, nos impactara, se acabó. Si pasara algo con los agujeros negros, se acabó. O sea, realmente no tiene nada de sentido si hacemos este zoom out de donde estamos. Me salgo del sillón, me salgo de las redes sociales, de YouTube, de que le estoy hablando a una cámara y nos alejamos realmente para ver. A mí me encantan los videos, los digo siempre, estos videos que te muestran a la personita en un picnic y van alejando la cámara y la alejan y la alejan y la alejan y la alejan hasta que están en la estratosfera y la siguen alejando hasta que están por ver la galaxia y así. Y es algo que da mucha perspectiva, también da miedo de repente. Yo pienso en esto hace mucho, no sé cuándo lo empecé a decir precisamente, pero para mí es algo positivo. Es algo bueno acordarte de que vivís en una roca flotante y que todo lo que tenemos alrededor es nuestra burbuja, es nuestro invento. No pensamos mucho en la roca flotante porque nos asusta pensar en eso, porque nos hace sentir chiquitos, insignificantes, nos hace dar cuenta de que nuestros problemas, nuestras angustias, todo es bastante un invento nuestro, no es algo que realmente importe en general y también nos hace dar cuenta del sentido, lo cual puede ser bueno o malo. Pero la cuestión es que yo suelo llevar todo al absurdo y es algo que a mí me funciona mucho para capaz manejar mejor mis emociones, para no victimizarme, para tener un poco más de paz, porque siento que esto es muy útil en el medio de la vida estresante, mundana, acordarnos de que vivimos en una roca flotante, cuando estamos dudando si hacer o no hacer algo, qué va a decir otra persona, el riesgo de vivimos en una roca flotante. Aplica para todo, aplica para decisiones de vida, aplica para boludeces del momento, para comerte un bombón o comer el postre antes de comer la comida, ¿entendés? O sea, vivimos en una roca flotante. Resulta que yo no sabía cuando estaba pensando de esta manera, cuando empecé con esta forma de esta filosofía de vida, que esto tiene un concepto alrededor y que hubieron pensadores que ya lo hablaron, como siempre, y a mí eso es lo que me pasa con la filosofía, que yo creo que es algo que está muy adentro nuestro, es muy humano, los humanos llegamos a ciertas conclusiones cuando nos sentamos a pensar y ahora hay una obsesión con las fuentes, con dónde lo leíste, de qué video es, pásame el link y esto que aquello, y también hay muchas veces que qué sé yo, uno se sentó a pensar, ¿de dónde crees que sacaron las ideas las personas que escribieron los libros que vos querés leer? No digo que no esté bueno estudiar, no digo que no esté bueno tener una justificación para algunos datos que uno da de, bueno, de dónde mierda lo sacaste o lo inventaste, pero sí creo que está bueno acordarnos de nuestra capacidad de llegar a conclusiones sin necesidad de una fuente específica. Y como cuando uno lo hace se da cuenta de que coincide con otros pensamientos que tuvieron otros personajes que capaz ya son famosos en el mundo, como es el caso de Albert Camus, o no sé si dice Camus, yo le digo Camus, me gusta más. Y vamos a hablar entonces de la filosofía del absurdo. La filosofía del absurdo lo que plantea es el conflicto del sentido de la vida versus la aparente inexistencia de un sentido de marcado, específico, un destino, un lugar al que ir. El no saber qué hacemos acá. No es que el mundo sea absurdo, sino que nosotros con nuestra manera de ver las cosas nos inventamos que lo sea. Nosotros lo convertimos en absurdo en el momento en que empezamos a buscarle un sentido. Esto siempre me pareció muy gracioso a mí. Cuando la gente tiene estos brotes existencialistas del sentido de la vida, a mí me puede agarrar un momento existencialista de para qué hacer estas cosas si capaz ni me son propias, y por ahí estoy obrando como un humanito más y no son realmente mis deseos, y capaz hay ciertas ambiciones que tengo que no son
algo que yo traiga, sino algo que siento que debo hacer socialmente. Esas son más mis cuestiones existencialistas, capaz, personalmente, pero hay mucho existencialismo del sentido de la vida, y yo lo que siempre pensé es como nosotros inventamos el concepto del sentido. En la naturaleza no existe el sentido, es un invento humano, y entonces nosotros inventamos un concepto y después nos enojamos porque en el mundo no se aplique nuestro invento. Y esto pasa con 1 millón de imaginarios que tenemos, como por ejemplo es el caso de la justicia, que cuando nos enojamos que el mundo no es justo, si nosotros inventamos la justicia como tal cosa, como el karma, como que si haces mal te va a llegar el mal. No funciona así el mundo real. Y aunque haya gente que intente ver sincronías, y habrán personas que me escuchen y dirán, está re equivocado, está bien, cada uno tendrá sus creencias, a mí no me sale mentirme de esa manera, a mí misma, pues me tendría que mentir para creerlo. Hay gente que supongo que simplemente lo cree y listo. Pero se ve en el mundo como hay gente muy mala haciendo cosas malas y no les pasa nada malo, y como hay gente buena que hace cosas buenas y les pasan cosas malas. O sea, es totalmente azaroso, porque la justicia la inventamos nosotros. Nosotros nos sentamos e inventamos ese concepto, así como nos sentamos e inventamos el sentido, el objetivo, la razón de ser. La razón es algo que inventó la razón humana, el razonamiento. Y nos enojamos y hacemos un berrinche y sufrimos como un niño caprichoso porque el mundo no es como quiere que sea. Y las cosas no son como querés que sean, las cosas son como son. El absurdo llega con esta esperanza en el mañana. Por ejemplo, como mañana va a ser mejor. Pero después te das cuenta de que mañana significa también el fin de tu vida. O sea, hay un mañana, hasta que no hay más mañana. O sea, ¿qué es lo más certero que tenemos? ¿Cuál es el final de nuestro camino? Bueno, eso, no lo quiero decir porque a veces a YouTube no le gusta que diga esa palabra, ni idea. Pero bueno, el fin de la vida. Y ahí es que te das cuenta de que el mañana y la esperanza en realidad solo te conduce a tu final, y entonces ahí aparece el absurdo. Con esto hay mucha gente que se deprime profundamente al no haber un sentido. Es como ¿para qué? Pero no les agarra un para qué de ¿para qué? No, es un para qué de ¿por qué haría todo lo que hago en la vida? ¿Para qué me gastaría si no hay un objetivo? Y ahí es donde la gente recurre a creencias, recurren a dioses y cosas así, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Pero también hay gente que recurre a, bueno, si igual vamos hacia allá, ¿por qué no le pongo un fin yo? Y lo que decía Camus sobre esto era, no hay nada que refuerce más el absurdo que el hecho de acabar con la vida voluntariamente debido al absurdo. Es equivalente a confesar que la vida nos supera, o directamente que no la hemos entendido al no hallar una respuesta inexistente. Algo que se usa para representar todo este tema del absurdo y cómo se siente la vida es lo del mito de Sísifo, que es este hombre que lo condenan a empujar una piedra gigante, una roca, pero no flotante, rodante, hasta la cima de una montaña para que caiga de nuevo y tener que repetirlo. Fue un castigo de los dioses, tener que repetir eso eternamente. Y lo que representa es esta tragedia de darte cuenta de la vida repetitiva sin un sentido aparente. O sea, ¿para qué la subís si solo va a bajar de nuevo? La mortalidad, la irrelevancia de lo que hacemos, el sinsentido, todo esto representa el absurdo. Y la gente, para escaparle, tiene distintos métodos. Esto Darío Stassriver, que es un filósofo, profesor de filosofía de acá argentino, que a mí me encantan sus clases, están todas subidas en YouTube, lo recomiendo muchísimo, es súper didáctico, es muy divertido hablando, es algo que cada tanto vuelvo a escuchar, o a veces me lo pongo cuando quiero consumir algo piola, pero capaz tengo sueño, pero ya vi la clase y me lo pongo y como capaz me entra mientras duermo. La religión como clonazepam. El humano, el clonazepam del humano existencialista es la religión, porque te da una respuesta para todo, te deja tranquilito. Y hoy en día, por más que la religión del tipo cristiana, católica y así, no siento que esté en su auge precisamente, no siento y no está en su auge. Hay otras formas de creencias, ahora la gente cree en el universo, cree en las energías, cree en el karma, cree en esto, cree en aquello, y son otras formas de religión, otras maneras de darle respuesta a las cosas, otras maneras de tener esperanza y conseguir que no exista tanta incertidumbre en tu vida porque te incomoda la incertidumbre. Pero inventarnos respuestas no es que haya una respuesta, es inventarla, nada más. Y Camus no bancaba, obviamente, este método de escaparte del existencialismo yendo hacia la religión, porque lo consideraba un suicidio filosófico, porque así le daba fin, no pensás más, si ya están todas las respuestas. Y como que es algo muy humano la filosofía, el hacernos preguntas, el llegar a conclusiones, o el no llegar a conclusiones y solo llegar a más y más preguntas. Y si vos te refugiás
en algo como la religión, ya no hay más preguntas que hacerse, ya están todas las respuestas dadas, se acabó. Y bueno, obvio que como filósofo no bancaba eso porque era como, simplemente te estás dando de baja de pensar, es como fingir demencia. Sísifo en su castigo acepta que lo que hace va a ser repetitivo. Y eso trae como cierta libertad. Hay algo muy budista, ¿no? En Sísifo. Siempre que hay algún mito, siempre que hay una enseñanza, siempre algo así, siempre está también Buda, que ya lo dijo. Viste, como la aceptación de que las cosas son como son, que hay cosas buenas y malas, y que así es la vida y que esa es la mejor forma de vivir, aceptando la realidad y aceptando el sufrimiento, no negándolo, no intentando ser feliz siempre, no que todo sale bien, no con una mentalidad positiva medio Disney. No decía eso Buda, no hablaba de Disney, pero iba por ese lado. Como que Buda dice, cuando ustedes fueron, yo ya fui y volví. Camus, nada tiene sentido. Ergo, siempre que no perjudique a terceros, soy libre de obrar sin imposiciones vacías o normas estrictas. Y esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de la roca flotante. Nada tiene sentido, no hay una regla, no hay una estructura real en el mundo que no lo hayamos inventado nosotros, así que sos libre de hacer lo que querés. Hay una libertad en eso, en darte cuenta, no es algo negativo, no es un bajón de qué absurdo, la vida no tiene sentido, qué mal, sino es, la vida no tiene un sentido prearmado para vos. Qué bien, puedes hacer lo que querés, entonces, puedes probar cosas, puedes tomar tus decisiones, no tenés que respetar nada en particular más allá de no hacerle daño a otras personas, obviamente, porque tampoco es que no importa nada, sí. Yo creo que importa la convivencia, importa no dañar a otros, pero bueno, a la vez igual eso es subjetivo, ¿no? Pero es una linda forma de pensar, ¿no? Hacé la tuya, hacé lo que quieras y ponete vos tu objetivo o tus objetivos o anda cambiando porque no hay un sentido, no hay un castigo, no hay nada. Solo hay la vida que vivimos en el presente, día a día, que sabemos que va a terminar. Entonces vas a quedarte esperando que alguien te diga para dónde ir, esperando la aprobación de otros o del sistema en general, o vas a hacer lo que tenés ganas de hacer con tu vida, que es lo único que tenés. El absurdo te deja en claro todos los imaginarios sociales, las presiones que nos frenan, las dudas, qué sé yo, la vergüenza. Para mí es muy bueno para la vergüenza lo de la roca flotante y en sí el absurdo. Como, ¿qué te importa? ¿Qué te importa si alguien te mira mal? ¿Qué te importa bailar en la calle? ¿Qué importa? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo malo? ¿Te van a hacer algo? No, realmente no. Y ya fue, vivimos en una roca flotante. Si no hay un sentido dado, un objetivo, un lugar al que tenés que ir, sí o sí, un destino, eso significa que sos libre de elegir el camino que vos quieras e intentar lo que quieras, porque también hay algo que se da que es este vértigo de las posibilidades, el miedo a elegir, la higuera de Silvia Plath, que habla de eso en el video sobre especializarse o tener múltiples intereses, pero al final uno solo sabe si es el camino o no es el camino probándolo, intentando, ¿no? Solo sabes si te gusta la manzana, si la probás, si no la probás no puedes decir que no te gusta. Así que también con el absurdo podemos dejar de ponerle tanto peso a las decisiones que tomamos pensando que son definitorias y nos van a cambiar para siempre y la gente va a esperar ciertas cosas de nosotros porque ahí decimos vivimos en una roca flotante y probás. Y si te equivocas o si cambias de opinión o si lo que sea, no importa porque vivimos en una roca flotante y lo podés reacomodar como vos quieras. Es un poco mi mantra, siento. Y realmente vivo a raíz de eso. No me preocupo mucho por otros humanitos en cuanto a qué pueden opinar de mí o cómo pueden, o si me van a aprobar o no me van a aprobar, o si qué va a pasar si hago esto y fracaso. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Solo te importa a vos. Vos decidís si te importa o no te importa. Y podés aprender a poner en perspectiva las cosas, acordándote del absurdo mismo y alejándote un poquito de esta burbuja que decía al principio en la que vivimos, donde nos creemos todo lo que inventamos, pecamos de humanos básicamente y lo que nos dicen es ley y que alguien nos mire mal es lo peor que te puede pasar, que tu familia te desapruebe fatal y en realidad nada de eso importa por sí mismo. Y si las otras personas no tienen la perspectiva suficiente para darse cuenta de no perder su tiempo juzgándote, por ejemplo, problema de ellos. Yo creo que uno tiene que cuidar su tiempo y su vida y para eso tenés que aceptar que no hay un sentido más que el que podés inventarte vos.
y lo que inventes puede cambiar, puedes inventar muchas cosas a lo largo de tu vida, así que no sientas la presión tampoco de que depende de vos. Yo creo que hay mucha gente que le gusta que le digan qué hacer, entonces por eso se angustian tanto cuando les dicen hace lo que vos quieras, porque es como no, y si elijo mal, no importa, porque vivimos en una roca flotante. En fin, ese era el episodio de hoy. Me interesaba como ahondar en este tema, introducirles la filosofía del absurdo por si quieren investigarlo más, por si quieren leer algún libro de Camus. Yo estoy leyendo El extranjero y es muy interesante, está muy bueno como está escrito. Eso, básicamente. Los invito a suscribirse, siempre lo digo, la mayoría de la gente que mira el podcast no está suscripta, así que si se suscriben en YouTube o si me siguen en Spotify se van a ir enterando cuando subo un nuevo video, un nuevo podcast, ya sea que me escuchen o me vean. Y también recordarles que en YouTube tengo miembros del canal, que si entran en el canal pueden sumarse y aportar un granito de arena a que siga con esto. La verdad que ya son casi 100 miembros, no lo puedo creer. Y ahí subo un video más por semana en general, a menos que pase algo y no llegue. Pero es más descontracturado, más charlando algo del momento, capaz algo que todavía estoy desentrañando y me ayudan a terminar de darle forma la gente que está suscripta y a miembros, o me ayudan a elegir cuál es el siguiente video que voy a subir, cuál es el siguiente tema, así que nada, es como más íntimo ahí. Los invito a sumarse si quieren. Y les dejo también el Instagram del podcast, que es @theworldisyours.podcast, donde les decía quiero ir subiendo recomendaciones de películas, de libros, de música, de todo, más allá de avisar cada vez que subo un video. No estuve haciéndolo por más que les dije en el video anterior que lo iba a hacer porque tuve unos inconvenientes, tuve una rata en mi casa, básicamente, y por eso no subí video el fin de pasado. Pero bueno, ya está, ya pasó, que en paz descanse. Esther se llamaba. Si llegaste hasta acá, comentaba una rata, tipo el emoji de la rata, sería gracioso. En fin, les mando un beso, los extrañé y nos vemos el próximo domingo. Adiós.